Un saludo cordial a nuestros internautas, bienvenidos a una nueva edición del Otro Espacio para poder conversar en esta oportunidad con el connotado intelectual mexicano de origen español, Paco Ignacio Taibo II, con quien conversaremos acerca de su trayectoria, su visión de la realidad latinoamericana y qué lo trae a El Salvador en esta oportunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Placer. Tal vez nos podría comentar la visión a estos años que usted ha querido imprimir en su arte, tanto en las letras, en sus obras literarias, como también recientemente en la elaboración de documentales. Pasé de la historia de los orígenes de mi familia en los años 30, la historia de la Revolución del 34 en Asturias, y en México empecé a producir material que estaba vinculado a dos cosas: a la historia de México del siglo XIX, del siglo XX, y a trabajos más periodísticos sobre temas más del siglo XX, XXI. Produje en esos años la biografía del Che, la de Pancho Villa, trabajé sobre la guerra contra los gringos en el siglo XIX, contra el Imperio francés en México, y luego decidí hacer algo de televisión, gracias a una fortuna que es la concurrencia con el equipo argentino de Anima Films, que me propuso hacer un Pancho Villa para el History Channel. Y en las condiciones de absoluta libertad de trabajo fue una experiencia maravillosa. Hemos hecho ya 7 programas de divulgación de la historia sobre México, y ahora estamos haciendo una serie de 6 programas sobre temas latinoamericanos. Entonces hemos hecho la historia de John Reed bajando de la frontera para acompañar a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Hemos hecho la historia de la guerra de los indios yaquis en el noroeste de México contra Porfirio Díaz. Hemos hecho la historia de Tony Guiteras, el revolucionario cubano de los años 30, basada en un libro mío. Hemos hecho las 72 horas de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en los años 30, para convertirlo en un contrapunto sobre el actual proyecto neoliberal del gobierno mexicano de destruir la industria petrolera nacional. Y hemos hecho una documental sobre Rodolfo Walsh, periodista argentino asesinado por la dictadura, y luego sobre el último de la serie que estamos filmando ahora en El Salvador, sobre Roque Dalton, poeta, militante, revolucionario, intelectual de mi más absoluto amor y cariño, y que fue muy importante para mi generación por su alegría de vivir, la manera hereje con la que enfrentó el pensamiento en América Latina y la idea de la revolución tan necesaria en nuestros países. Esos 6 programas empezarán a distribuirse a partir de febrero, yo calculo, en Telesur. Sí, correcto. Ya vamos a pasar un poco a la descripción de cómo es que está desarrollando este programa acerca de Roque Dalton, pero primero, ¿qué es lo que ha podido descubrir a lo largo de su trayectoria acerca de la historia tanto mexicana como latinoamericana? ¿Habían cuestiones que se tenían que desmitificar en su momento? Yo creo que desmitificar es una palabra interesante, pero remitificar me gusta más. Había que reconstruir nuestros mitos. Y no es malo que haya mitos, el problema es que sean mitos sólidos, con pie sobre la tierra. El problema es contar la verdad. Y al mismo tiempo que contar la verdad, devolvernos un imaginario completo de quiénes son nuestros puntos de referencia. Para un adolescente de 20 años que está en la lucha social en estos momentos en las calles en México, ¿sí? ¿Quiénes son sus referentes? Y bueno, hemos intentado eso, encontrar estos referentes, rescatar del pasado figuras que no merecen estar en el pasado, sino que tienen mucho que aportar en el presente, desde el punto de vista del pensamiento crítico, la interpretación, la solidez de sus ideas, la congruencia de sus actos.
en un continente como este donde abundan los chaqueteros, los vendedores de galletas, los vendedores de demagogia barata. Hay una serie de figuras que tienen una enorme solidez. Eso nos llevó a incluir en la lista de los programas a Dalton. Dalton es uno de los grandes personajes de la América Latina. Me adelanto a tu pregunta. ¿Por qué Dalton? ¿Cómo no? Un tipo que es capaz de escribir una historia de su país como El Pulgarcito, que es genial. Yo jamás me hubiera enterado dónde estaba Salvador si no fuera por El Pulgarcito que escribió Roque Dalton. Que se ríe de sí mismo continuamente, que es capaz de armar una historia narrativa, que escribe Miguel Mármol, que es una de las piezas claves del testimonio en América Latina. Un personaje que como poeta es un continuo narrador de la realidad y su poesía interactúa continuamente. Un tipo de la enorme congruencia, de decir, por esto vivo, por esto muero. Hay que traerlo de nuevo, la gente tiene que conocerlo, tiene que quererlo, tiene que leerlo. Dado que usted tiene, como usted manifestó, total libertad de poder dar su visión a este documental para la televisión que está haciendo sobre Roque Dalton, ¿qué es lo que pretende, digamos, implantar o resaltar de Roque Dalton? Yo básicamente parto de un supuesto, que es, mi espectador sabe muy poco sobre lo que le voy a contar. Y se lo voy a contar de la manera más clara, más sencilla, más transparente posible, tocando los lugares. Diciendo, ahí detrás de esa piedra, cuando tenía 10 años, Roque Dalton se ponía a mear. Con absoluta falta de respeto. Los héroes no son, mis héroes no son personajes de bronce o nombres en placas de calle. Son seres humanos tangibles, con una fuerza y una vitalidad de intensidad, pero además son entrañables. Entonces quiero traer esta sensación al espectador. Y bueno, en lo personal, ¿qué significa para usted? ¿Desde cuándo se viene familiarizando con la literatura de Roque Dalton y qué es lo que significa para usted ahora, en el momento de estar a cargo de la Me has de creer documental? que desde que tengo 19 años soy un lector fiel de Roque Dalton. Debo haber leído todo lo que ha publicado, todo. Poesía, ensayos, su historia de El Salvador, sus trabajos biográficos. Debo haber leído todo. E incluso una recopilación de sus escritos periodísticos. Y lo he leído a lo largo de los años. Roque Dalton es un hombre que en una portada de un libro me llama como si me estuviera diciendo, léeme ya. Es entrañable, Roque Dalton, entrañable. Esta frescura con la que enfrenta la realidad, esta vocación crítica. ¿Considera usted que Roque Dalton, su planteamiento crítico proveniendo de la izquierda sigue siendo vigente? En muchos sentidos sí. En otros, Dalton operaba en un cuadro táctico muy particular. Operaba en unos momentos de dictaduras de América Latina donde se pensaba que la única vía de derribarlas era la lucha armada. Esto produjo aciertos y errores y produjo muchos muertos. Pero la vocación social, el porqué, la transformación revolucionaria de nuestras sociedades, ahí estaba. Las razones y los motivos siguen siendo válidos. Y sus reflexiones sobre la sociedad en la que vivió me parecen coherentes. Hay que tener cuidado de no hacer una lectura doctrinaria de la historia. Es decir, dice esto en 1917 y en este contexto, colega, en 1917 y en este contexto, colócalo en su lugar y obtén de esta reflexión una visión atemporal. No andes buscando un recetario de cocina para comportarte en el futuro. Dos cosas más. Aparte de ya conocer de antemano la obra literaria de Roque Dalton, ya han habido ciertas aproximaciones a su vida e historia a través de audiovisuales. Recientemente un documental de la austríaca Tina Lisch
¿Usted ha tomado como referencia algunas No. de estas piezas para poder hacer algo No, distinto? no, por una razón muy obvia, porque no quería contaminarme. Entonces lo veré ahora, pero no quería contaminarme. Muchas veces cuando trabajas sobre temas documentales que han tratado otros documentalistas, corres el gran riesgo de que te arrastre, o su punto de vista o su información. Entonces hay que tener cuidado con esto y verlos en su momento con absoluta libertad, ya no con la necesidad de cómo contar esta historia. Cuando llegué a El Salvador hace 3 días, la pregunta de cómo voy a contar esta historia estaba en el aire. No lo sabía. Tenía una vaga idea que el hilo conductor de la historia de Dalton es su poesía, pero su poesía no como un análisis literario, sino su poesía como un análisis de vida cotidiana y político. Creo que por ahí va a ir. Realizaremos una docena de entrevistas, estaremos en lugares donde vivió, usaremos material documental, pero el resultado va a tener además mucho que ver con cómo el director de estos programas lo construye finalmente. Yo moldeo arcilla, pero el que le da el terminado es Matías, nuestro director, que es el que verdaderamente amarra la historia y la convierte en una narración. Finalmente, como usted ha estado dedicado a, como usted lo comentó, remitificar la historia latinoamericana, ¿considera usted que nuestra sociedad no tiene la suficiente apreciación de su historia y de quienes hicieron la historia? Sí, considero eso. Siempre da falta ir más a fondo en el pasado, con más profundidad y traerlo al presente. Bueno, gracias Paco por acompañarnos en esta edición y explicarnos un poco su idea acerca del documental. Un placer. A nombre de todos los que hacen posible este programa de Otro Espacio, se despide de ustedes Gerardo Arbaiza. Espere una nueva edición en una próxima ocasión. Hasta entonces.